Muy bien. Vamos a concentrarnos ahora en hablar un poco acerca del capítulo 8 con algunas interpretaciones también del Nuevo Testamento de la situación de Israel en el momento de exigirle al juez de turno, que era Samuel, un rey para parecerse a las demás naciones. En contexto histórico habían pasado 20 años desde que Israel se había vuelto al Señor, que habían abandonado sus dioses, que habían derramado su alma como agua. No sé si escuchó, Pastor, ya sé que lo sabe, pero que hablábamos con Lauti, que parecía que era una práctica judía de derramar. Claro. En el libro de Eclesiastés lo nombra también Salomón. Al derramar le dice al pueblo que derrame su alma como agua. Sí, sí. Bueno, ya sé que lo sabe, pero quería ver si me tiraba un comentario ahí. No, y estaba esperando que terminara, por eso. Yo respeto mucho los tiempos. Sí, lo sabía, y bueno, esa acción se ha repetido a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Inclusive se hacía una fiesta alrededor del derramamiento de agua, en la que Jesús habló también sobre, porque había dos referencias al derramamiento del corazón como agua, y al derramar agua como ofrenda. Esas dos cosas se combinaban a veces para explicar tanto la peña donde surgió el agua como la acción de adorar al Señor y derramar el alma como agua, ¿no? Referencia al Y uno piensa, texto. Sí, termina el capítulo 7 así, sí, vamos re bien. claro. Se acabó la historia de desobediencia del pueblo de Israel. Después se volvieron. Un gran avivamiento espiritual, ¿no? Porque se volvieron al Señor. Porque recordamos que Israel sufría por dentro, porque el arca del pacto no estaba en el lugar indicado, en el tabernáculo, estaba siendo resguardada en un hogar, y Israel clamaba por el Señor, por Jehová. Y ahí Samuel les propone el arrepentimiento al que hace referencia, ¿no? Sí, que dejaron de comer, ayunaron, se volvieron al Señor, sacaron todos los ídolos, limpiaron todo. Y 20 años después ocurre el pedir un rey. El pedir un rey porque querían ser como las demás naciones. Sí. Y un poco el contexto de la historia continúa, lo hacemos rápido, en que Samuel deja este problema en las manos del Señor y le comenta qué es lo que quería el pueblo. Y la contestación del Señor, depende la versión que estés leyendo, Claro. dice: no te preocupes porque no te han despreciado a vos, sino que me desprecian a mí como su rey. No podía parar, Pato, no podía parar de llorar. Yo digo, pará, si hace 20 años que el Señor los perdonó, los permitió volverse, habían sido purificados, esa necesidad de cambiar nuevamente al Señor. Lo que trato siempre de pensar en la historia de Israel, más que en el pueblo, siempre pienso en lo que habrá pasado el Señor al ver que era cambiado constantemente. Claro. Bueno, haces muy bien en ponerte de ese lado de la Escritura, porque la Escritura apunta a eso. La Escritura apunta al Señor, nos da revelación del Señor. Las maneras en que Dios se revela son tan extraordinariamente comunes a nosotros, para que lo entendamos, para que aprendamos de Él. Se revela de formas tan fácil de que nosotros podamos entender. Y sin embargo, lo que hacemos continuamente es reaccionar frente a Dios como que Dios no está presente, como que Dios no va a tomar en cuenta lo que estamos haciendo, como que esto va a pasar de ser percibido por el Señor. Y el Señor es un Dios que se comunica de formas tan extraordinarias, pero de formas tan extraordinarias que no es el programa para hablarlo hoy, pero de formas tan extraordinarias que ahí es cuando le dice a Samuel: me rechazaron a mí. No te preocupes, ¿no? Porque este rechazo tiene que ver conmigo, ¿no? Cabe señalar que Israel tenía la posibilidad de elegir un rey, porque dentro de la ley levítica estaba esa posibilidad. Pero el problema, como siempre, era la intención con que lo hacían. Y en este caso Israel tenía la intención de parecerse a las demás naciones,
querían ser igual, no querían ser distintos. Y justamente esa identidad, esa característica del pueblo del Señor, lo hacían un pueblo especial, un especial tesoro para reflejar la voluntad de Dios a las demás naciones. Y no queriendo eso, se sacaron de encima, ¿no? El reinado del Señor. Después, en cuanto al aspecto político o de gobierno, los hijos de Samuel habían fallado porque aceptaban el soborno. Entonces les daba como un contexto legal, como para decir: queremos rey porque vos ya estás viejo, Samuel. Y tus hijos no son como vos. Y tus hijos no son como vos. Entonces, disfrazado por esos permisos. Ahí es donde hablamos de recién que habíamos hablado de sana doctrina, ¿no? Cuando utilizamos la escritura literalmente, pero no con el espíritu correcto, el Señor discernió, obviamente, ¿no? El Señor se dio cuenta cuál era la intención, que era ser igual que las demás naciones y rechazar el gobierno de Dios, ¿no? Podemos pensar que en todo caso fue una buena decisión, entre comillas, porque conocimos al rey David, pero el Señor hace una advertencia de lo que iba a pasar. Sí. Y vos aclaraste en una frase que dijiste que Dios igual se iba a glorificar en las decisiones que tomábamos. Sí. Que si bien habían cambiado al Señor, después Dios se glorificó en la vida del rey David, enseñándonos acerca del arrepentimiento genuino, que es así como el Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Pero después la historia de los reyes israelitas no tiene final feliz. No. Pasaron de muy, muy poquitito, de muy buenos, regulares y muy, muy, muy malos reyes, ¿no? La advertencia la tenía que hacer Samuel frente al pueblo de Israel de que, ¿cómo lo puedo explicar? De qué tratamiento iban a tener al elegir un rey que no fuera el Señor. Y eso implicaría que los hijos de ellos iban a ser tomados por el rey para su ejército, que las hijas de ellos iban a ser tomados por el rey para los quehaceres del palacio, que el rey iba a tomar de lo mejor de las tierras y que el rey iba a expropiar, ¿no? Valga la redundancia, propiedades para él y para sus generales y para sus oficiales, y que iban a ser recargados con tributos que iban a ser una carga pesada para el pueblo de Israel. Aún así se dieron por desentendido y dijeron: igual queremos rey, ¿no? Igual queremos rey. Y es una verdad que se cumplió en Saúl, que se cumplió en David inclusive, que se cumplió en Salomón, que se cumplió en Roboán. O sea, en todos tenemos esa carga enorme, ¿no? de económica, los hijos que eran tomados. Bueno, el mismo rey David fue tomado por Saúl para servir en la corte. O sea que Saúl pidió a Isaí que le diera a su hijo para que ministrara adoración frente a él. O sea que podían hacer ese uso, ¿no? De tomar a los hijos y llevarlos a la corte. ¿De qué manera, si lo pasamos a hoy, pastor, se puede pedir un rey, digamos? En el sentido de querer desplazar a Dios por otra cosa. Bueno, como siempre hacemos mención que el problema está en el corazón, ¿no? Siempre hacemos mención que el corazón se inclina, el corazón se divide, el corazón a veces tiene dos mentes, ¿no? Entonces claudicamos entre dos pensamientos. Nosotros sabemos, y yo hacía referencia, no sé si después lo hablaremos, cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿no? Sobre si eres rey o no eres rey, y Jesús le responde, ¿no? Que su reino no era de esta tierra. Entendemos que es un reino espiritual y que ese orden de reino espiritual busca el gobierno de Dios en el corazón del ser humano. O sea, sacarnos al Señor como rey de nuestro corazón significa que volvemos a tener nuestra autonomía, que Dios siempre nos dio esa autonomía. Nuestra autonomía la elegimos
encumbrar de vuelta para dejar el gobierno de Dios. Dios nos dio autonomía, Dios nos dio libertad de elección. Hablabas de la iglesia, hacías referencia a la iglesia. Podemos pensar en la autonomía cuando la iglesia pasa a ser segundo plano y no entendemos que nosotros somos la iglesia. Claro, cuando hacíamos referencia de ir a la iglesia, por Claro. ejemplo, claro, que uno no puede ir a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Vamos a un lugar, a un templo, un salón, a una casa, pero la iglesia somos nosotros. Y a veces, bueno, todo ese tipo de pensamientos van distorsionando el que consideramos que tenemos a un Dios como rey, cuando en realidad pasa a ser como un título de los que estamos acostumbrados. Vieron que hay Claro. reyes hoy por hoy que son una figura de tradición y de historia, pero que no gobiernan. Y a veces esa tristeza se ve lamentablemente en nuestras vidas cuando no tenemos a Dios realmente gobernando nuestro corazón, nuestras acciones, cuando no somos obedientes al Rey, cuando no nos dejamos gobernar por el Rey. Como decías que no se puede estar entre dos reinos. O sos de uno o sos de otro. Ujú. Porque nosotros hemos pasado de las tinieblas a la luz, ¿no? Entonces tenemos que hacer resaltar ese gobierno de Dios en nuestras vidas, y no podemos, estando en luz, practicar actividades de las tinieblas, ¿no? Porque eso sería pedir otro rey. Bueno, y después vos mencionabas segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, de mantenernos firmes en nuestra vocación. Vocación y elección. Ujú. Sí. Que cómo hacer para luchar contra querer con nuestra carne o con nuestras necesidades personales intentar cambiar o no. ¿Cómo hacemos? Mantenernos firmes. ¿Y cuáles son algunos de esos frutos? Bueno, vos mencionaste algunos puntos que sería bueno que los repasemos y que nos comentes, Pastor. El primero, que era que incrementemos nuestra fe con firmeza. Y la primera pregunta que hacías era cómo estaba nuestra fe. Claro. Si hay una divisa del reino, si hay algo que es fundamental en el reino de Dios, que es extremadamente valioso y de lo cual el Señor se sorprende, es de la fe. La fe es una característica de gente del reino, ¿no? De los que creemos y aceptamos el gobierno del rey, que creemos en nuestro rey. Tenemos que hacer firme nuestra fe, afirmar nuestra fe. Por eso es una pregunta casi obligada dentro de la iglesia, del pastorado, dentro de la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra fe? Si nuestra fe está flaqueando, se está diluyendo, o si nuestra fe se está afirmando. Y se puede afirmar a través de la palabra de Dios, ¿no? Por eso lo de la vocación y elección es a lo que hemos sido llamados, recordar siempre a lo que hemos sido llamados. Nuestras vidas tienen, a ver si lo entendemos, no por ser despectivo a cómo vivíamos o cómo vive la mayoría de la gente, pero ser llamados a una vida nueva es una vida extraordinaria. Entonces esa vocación y elección la tenemos que recordar siempre. Es muy bueno recordar cuando nos hemos convertido a Cristo, no por glorias viejas, sino por un hecho trascendental, que hemos pasado de muerte a vida, y esa es nuestra vocación. O sea, preocuparnos por nuestra salvación, ocuparnos en nuestra salvación. ¿Y por qué mencionabas, Pastor, el recordar las promesas de Dios para incrementar nuestra fe? Claro, por eso decía que, porque la palabra es lo único que puede alimentar la fe, ¿no? La fe viene por oír la palabra del Señor. Y la palabra del Señor ha significado a lo largo de toda la historia de la Iglesia, se ha traducido en promesas que han fortalecido la vida de cristianos, de miles de cristianos hasta el día de hoy. Esas promesas se transforman, esto lo aprendí muy claramente de mi esposa, ¿no? Lo aprendo de ella constantemente. Esas promesas se transforman en una estructura espiritual para toda la vida. Lo hemos mencionado más de una vez. Mi esposa siempre ha dicho de que hay un salmo que describe desde principio a fin toda su vida. Entonces, lo que ella considera, ¿no?, que es en el Señor. Y esas promesas,
recordarlas constantemente afirman la fe. Pueden ser las promesas de un salmo, pueden ser las promesas de los profetas, pueden ser las promesas que el Señor nos haya dado en situaciones, ¿no?, que hemos pasado tal vez difíciles, que terminan siendo columnas muy, muy fundamentales para la vida en Jesús. Recordar esas promesas afirman la fe. Después otro punto que mencionabas muy importante, que era participar de su santificación, de su santificación. Y mencionabas que era la transformación del carácter. Sí. De que no quede, que a través del Espíritu Santo no iba a quedar rastro de lo que fuimos. Claro, en un trato del Señor que busca siempre que nos parezcamos más a Él, sin anular, obviamente, nuestro carácter, nuestra identidad, lo que el Señor hace es transformar. Esa transformación es tan fuerte, tan radical, que para personas que tal vez nos conocieron de una manera, pasado un tiempo de trato con el Señor, ¿no?, el tiempo que Dios dispone de tratamiento, cuando nos escuchen hablar de vuelta, cuando nos escuchen pensar, decidir, vivir, digan, es diametralmente opuesto a lo como vivía, como era, como sentía, como pensaba. Porque Dios ha cambiado y ha santificado su carácter, sí. ¿De qué manera podemos entorpecer eso? Esa participación en la santificación. Claro, recordemos que santificarnos es separarnos para los propósitos del Señor. Estar separado para Dios. Nosotros lo podemos entorpecer no recordando otra vez la vocación y la elección que hemos hecho. Seguir a Jesús, esto no es religión, no es, siempre lo decimos, un hobby, no es una práctica de fin de semana. Seguir a Jesús es un discipulado que Dios nos invita a llevar nuestra cruz. Entonces, nosotros somos separados para ese propósito, somos separados para los planes del Señor. Y la verdad es que nosotros lo aguamos mucho a la santificación, la aguamos mucho cuando creemos que es una actividad nada más. Sí, bueno, yo hago tal actividad. No, tenga mucho cuidado. Algo que no sé si lo dije el domingo, pero me parecía interesante explicarlo. Las buenas obras, creo que te lo dije a vos. Sí. Las buenas obras no transforman el carácter. El carácter transformado hace buenas obras. Y a veces nosotros nos vamos, ¿no?, creemos que haciendo cosas buenas, bueno, ya está, nuestro carácter ha sido transformado. No, la verdad que es al revés. Cuando el Señor transforma nuestro carácter, se ve, se evidencia en las buenas obras que hacemos. Pero al revés no es lo mismo. En algún momento las vas a dejar de hacer. Exacto. Exactamente. Cuando pasamos por periodos en que no podemos hacer esas obras a las que estamos acostumbrados, queda el Señor y yo, ¿no? Claro. Y ahí la relación entre el Señor y yo se hace agua o se intensifica, ¿no? Cuando las actividades tal vez ya no están llenando todo lo que somos. Normalmente en ese periodo de pruebas que pasamos los cristianos, nos revisamos para que nuestro carácter vuelva a ser santificado, ¿no? Que vuelva nuevamente a las primeras etapas, en donde las obras no lo habían ocupado todo, ¿no? Claro. Sino que la relación con Él, ¿no? Entonces es bueno santificar el carácter. Hay una historia que te la he contado y que la sabes también, que es la historia de Lee Strobel, cuando se convierte al cristianismo, que el libro que escribió se llamaba El caso de la gracia, donde él empezaba a intentar ganarse la gracia por las buenas obras y no veía la transformación de su carácter como el de su esposa. Practicaba, participaba, iba, donaba, hacía todo porque él pensaba que tenía que ganarse la gracia. Claro. Pero no experimentaba, él mencionaba que no experimentaba la misma transformación, que no generaba ningún tipo de esfuerzo ¿cómo decirlo?, de esfuerzo a propósito del que tenía la esposa y del que hablaba naturalmente. Claro. Bueno, si Dios nos permite, el domingo que viene vamos a estar dando la última predicación sobre
el libro de Primera de Samuel, y vamos a hablar del carácter de Samuel, del carácter de Saúl y del carácter de David, desde diferentes ángulos, a ver si lo podemos analizar juntos, y ahí vamos a encontrar mucho paralelo, ¿no? En nuestro propio carácter, nuestra propia realidad con el Señor, ¿no? Y Dios nos va a invitar obviamente, como siempre, ¿no? Porque Él es un Dios que se muestra y se comunica, nos va a invitar otra vez a estar con Él, ¿no? Así que bueno, no sé si respondí las preguntas. Me fui ya. Falta otra, pastor. ¿Ah, sí? Falta otro punto. Bueno, el último, la conclusión. Que es esto, ¿no? Es la conclusión de los anteriores puntos, que es dar frutos de amor. La parte tierna, pastor. Dar frutos de amor, afecto fraternal. Claro. Para no ser iguales. Y mencionabas amarnos entre nosotros, a nosotros la familia de la fe. Sí. Y yo me puse acá, ¿algún ejemplo de amor fraternal? Me puse cuáles son los antónimos de este amor fraternal. Uh-huh. Por ejemplo, que también lo mencionaste vos. Lo contrario al amor fraternal es la deslealtad, el egoísmo y no practicar la fe en las relaciones. ¿Cuál es un lindo? Porque viste, me anoté lo que no son. Claro. ¿Cuál puede ser un ejemplo de amor fraternal? Bueno, ya que mencionaste la lealtad, no sé si lo dije el domingo, no recuerdo. La deslealtad mencionaste. Claro. Sí. Al mencionar la lealtad, creo que había mencionado en una iglesia en Estados Unidos que hacen una ceremonia en la iglesia donde las personas que eligen ser parte de la iglesia, que eligen congregarse, que eligen seguir al Señor en una congregación a la que van a amar, a que tengan un compromiso firmado. Ah, sí. Sí, No sé si lo mencionaste el domingo. Sí, no me Creo que acuerdo. sí, fue ¿Sí? el domingo. Sí. A mí me llama mucho la atención eso, porque acá eso no ocurriría ni loco, pero me llamó mucho la atención el simbolismo que trataban de hacer, ¿no? De que tenían un compromiso de amor, donde lo firmaban delante del Señor y delante de la iglesia. Por supuesto que uno lo puede romper ese compromiso, pero me parecía lindo lo simbólico que era, de lealtad. El afecto fraterno cuesta mucho tiempo. Las amistades profundas, las relaciones profundas, llevan tiempo. Y ese tiempo no lo podemos evitar o saltar, ¿no? Aprender a amarnos lleva tiempo. Tenemos que aprender a amarnos y aprender a soportarnos, buscarle la vuelta al otro. Y nos damos cuenta que después no podemos vivir sin él o sin el otro, ¿no? Porque decimos, es tan importante para mi vida y yo espero ser tan importante para la vida del otro, ¿no? Ese afecto fraternal, como lleva tiempo, que hay que cultivarlo, es una invitación constante de la palabra del Señor y de los del reino a que podamos invertir en el afecto fraternal, en amarnos unos a otros, en cuidarnos unos a otros. Ser leales es una forma, ¿no? Ser leales unos a otros, cuidarnos unos a otros. Fuera del programa de la iglesia, de la organización que tenga la iglesia, es poder visitarnos, poder charlar, poder visitarnos cuando estamos enfermos, Estar atento a las necesidades. claro, cuidarnos cuando tenemos necesidades económicas. Eso habla en la práctica de amor, ¿no? De afecto. Jesús dijo que pasen a mi reino, benditos de mi Padre, porque cuando me viste que tuve sed, cuando tuve hambre, cuando estuve en la cárcel, y los que estaban delante del Señor decían, ¿cuándo te hemos visto o con hambre o enfermo o en la cárcel? Cuando lo hiciste por uno de estos, lo hiciste por mí. Y al revés también, cuando no hemos hecho eso por otros, Jesús lo tomó a personal. Entonces es bueno que invertamos en el afecto fraternal, y esos tres puntos, ¿no? Del reino del Señor son para tenerlos en cuenta, ¿no? Para practicarlos, que es incrementar la fe, un carácter santificado y el afecto fraternal, ¿no? Afecto fraternal. Acá, mira.
Bueno, Pastor, es más o menos resumido, muy resumido porque tuvimos poco tiempo de lo que fue más o menos la predicación del día domingo. Tenemos todos los apuntes nosotros acá anotados. Si no llegaste a hacerlo, también te los podemos pasar, los versículos, todo lo que se compartió, porque fueron muchos libros, no solamente Primera de Pedro y Primera de Samuel. También compartió Lucas, el libro de Juan. Así que bueno, hay varios versículos que complementan un poco más lo que se estuvo charlando. Son las 11 en punto de la mañana. Vamos a un espacio